Son instrumentos que permiten medir diferencias de presión en fluidos que se encuentran confinados en circuitos cerrados. Un tipo común de manómetros corresponde a los manómetros de vidrio en U. Estos manómetros permiten medir la diferencia de presión entre dos puntos. Si una de las ramas de este manómetro está abierta a la atmósfera, este instrumento nos permitirá medir la presión manométrica. Además, es importante que tengamos claro que el fluido manométrico o el fluido B representado en esta figura ha de ser más denso que el fluido A. En caso contrario, el fluido A desplazaría al fluido B y, por supuesto, se alteraría el funcionamiento de este instrumento. El funcionamiento de este instrumento se basa en los principios de distribución de presión hidrostática que ya revisamos. En particular, tenemos que considerar que un par de puntos que tengan la misma elevación y pertenezcan a la misma masa continua del mismo fluido estático tendrán la misma presión. Por ejemplo, en este esquema, el punto 1 tendrá la misma presión del punto 2. Y en cambio, el punto 3 tendrá una presión menor a la del punto 2 y la diferencia de presión existente entre estos dos puntos va a estar dada por la altura de la columna del fluido manométrico B, H1. Además, tenemos que considerar que para este esquema en particular existe una columna de fluido A sobre el punto 1. Entonces existirá una diferencia de presión entre el fluido contenido en el estanque de la izquierda y el punto 1 que corresponde al nivel de la rama izquierda del manómetro del fluido B. Recordando los principios ya descritos, podemos asociar la presión en cada punto, 1 y 2, las cuales ya dijimos son iguales. De esta forma, podemos estimar la presión del fluido A dentro de su contenedor en base a las alturas de las columnas de fluido aquí presentadas. De esta forma, la presión en el punto 1 será igual a la presión A más la altura de la columna de este fluido que se encuentra sobre él. De forma similar, la presión en el punto 2 será igual a la presión atmosférica P0 más la presión que ejerce la columna de este fluido sobre este punto. Debemos considerar que, si bien existe una superficie libre, el radio o el diámetro de las ramas del manómetro deberán ser lo suficientemente grandes como para que la tensión superficial en las distintas superficies libres existentes en este sistema no sea importante. En caso contrario, nos encontraríamos que la presión o la diferencia de presión medida va a estar afectada por esta propiedad. Al reordenar esta expresión, podemos expresar la diferencia de presiones PA menos P0 en función de las presiones asociadas a cada columna de fluido aquí representadas. Además, recordando que la diferencia de presión PA menos P0, que corresponde a la presión atmosférica, es igual a la presión manométrica, podemos nuevamente expresar la presión manométrica del fluido A en su correspondiente reservorio en función de estas presiones. Finalmente, y recordando la definición de peso específico, llegaremos a la siguiente expresión. Este ejemplo corresponde al caso de un manómetro simple utilizado para medir la presión manométrica de un fluido incompresible. Para el caso en que el fluido fuera un fluido compresible o un gas, deberemos recordar que la variación de presión con respecto a la altura para este tipo de fluidos, cuando trabajamos con alturas moderadas, es prácticamente nula.
por lo que podremos despreciar el efecto o la presión asociada de la columna del fluido A, en este caso, dentro del manómetro. De esta forma, para el ejemplo aquí representado, la presión en A va a estar asociada con la presión atmosférica en base a la altura de la columna del fluido manométrico, que se encontraría en este caso en la rama izquierda del manómetro. Podemos reordenar esta expresión y, recordando la definición de presión de vacío, tendremos que para este caso la presión dentro del tanque de gas A será igual a la diferencia de altura entre los niveles 1 y 3 en el manómetro por el peso específico del fluido B. Otro tipo de manómetro de gran importancia corresponde a los manómetros de rama inclinada, como el que está representado en esta figura. Estos manómetros se diferencian de los que habíamos presentado anteriormente en que una de sus ramas posee un ángulo de inclinación. Esta inclinación va a permitir realizar medidas con mayor precisión y exactitud. Entonces, estos manómetros se utilizan cuando existan diferencias de presión que pudieran ser muy pequeñas o cuando estamos interesados en, por supuesto, tener medidas más precisas. El funcionamiento de estos manómetros es similar al de los anteriormente descritos, con la única diferencia de que al momento de realizar una lectura tendremos que la deflexión, es decir, la distancia que existe entre los niveles 1 y 2, para este ejemplo, va a estar descrita por una longitud, en este caso L2, en lugar de una altura, que en este caso correspondería a H2. Para la altura H2, como ya fue indicado, deberemos asociar una longitud L2, la cual nos permitirá realizar mediciones más precisas. Esta longitud estará asociada a la altura en base al seno del ángulo que tenga nuestra rama. Note también que para este caso pudiéramos, si es que no lo conociéramos, asociar una altura H3 con una longitud L3 que nos indicaría una longitud del fluido C en esta rama del manómetro. Otro tipo de manómetro, el cual, si bien no posee mucha utilidad práctica, pero sí nos va a permitir reforzar nuestras habilidades en cuanto a la lectura de manómetros, corresponde a los manómetros multifluidos. Estos manómetros, como su nombre sugiere y se puede observar en la figura aquí presentada, poseen varios fluidos en su interior. Aquí, por supuesto, es importante que recordemos que los fluidos han de ser inmiscibles, es decir, no se pueden mezclar, y además deberán ser distribuidos de tal forma que ninguna columna de fluido más densa se encuentre sobre una columna de fluido menos densa. Para calcular la diferencia de presión que exista entre los fluidos que se encuentran en ambos extremos del manómetro, podemos utilizar dos métodos. El primer método consiste en localizar los puntos que tengan igual presión dentro de nuestro manómetro y a partir de estos puntos desarrollar una serie de expresiones las cuales posteriormente deberemos resolver como un sistema. Por ejemplo, en este caso tendremos un punto 1, el cual se encuentra en la superficie libre que delimita el fluido A y el fluido B, y que además tendrá igual presión que este punto que se encuentra a la misma altura y forma parte del mismo fluido continuo. La presión en la rama de la izquierda va a ser igual a P1 y esta va a estar dada por la presión que tiene el fluido dentro del tanque A
más la presión resultante de la columna cuya altura es igual a HA. La presión en el punto de igual altura en la rama de la derecha tendrá una presión igual a la presión del punto 2 más la presión asociada a la columna de fluido B que se encontraría sobre este punto, tal como se indica aquí en esta expresión. De forma similar, podemos asociar la presión en el punto 3, el cual se encuentra en la superficie libre separando el fluido C y el fluido D, y para esto deberemos primero recordar que la presión a esta altura ha de ser igual a la presión en el punto 2 y deberemos sumarle la presión asociada a la columna del fluido C que separa estos dos puntos. En la rama de la derecha, a la misma altura, tendremos que la presión en ese punto será igual a la presión atmosférica P0 más la presión asociada a la columna de fluido D, cuya altura es igual a H3. De esta forma tendremos dos ecuaciones, las cuales al resolver como sistema podremos obtener el siguiente resultado, el cual nos indica que la diferencia de presión PA menos P0, o recordando la presión manométrica en el estanque A, va a estar dada por una relación de diferencias de altura entre los niveles de los distintos fluidos que componen al manómetro. Una segunda opción para resolver este tipo de problemas corresponde a la siguiente. Iniciando en el punto donde se requiere conocer la presión, deberemos recorrer el manómetro. Las columnas de fluido en las que el recorrido es hacia abajo suman presión, mientras que aquellas donde el recorrido es hacia arriba la restan. Entonces, iniciando desde el punto de interés, ubicado en la salida de nuestro tanque, vamos a iniciar nuestro recorrido por el manómetro y primero nos encontraremos con una columna de fluido A. Esta columna baja, es decir, la presión asociada ha de ser sumada. Aquí nos encontramos con un nivel de fluido y recordemos que ya sabemos que la presión en este punto ha de ser igual a la presión en este punto que se encuentra a la misma altura. De esta forma podremos saltarnos esta parte del recorrido del manómetro, la cual corresponde a la U bajo estos niveles. En caso de que no nos saltáramos, debiéramos sumar una presión asociada a esta columna y luego restar una presión de igual magnitud. Y este es el por qué podemos saltarnos esta sección. Volviendo a nuestro recorrido por el manómetro, nos encontraremos con una columna de fluido B hacia arriba, es decir, la presión asociada ha de ser restada. Nuevamente podremos saltarnos el recorrido que se encuentra sobre este punto y nos movemos a un punto de la misma altura. Volveremos a iniciar nuestro recorrido por el manómetro y bajaremos por una columna de fluido C con altura H2, y como estamos bajando, la presión asociada ha de ser sumada. Ya en este punto nuevamente nos podemos saltar a la rama de la derecha, donde nos encontraremos con una columna de fluido D, por la cual vamos subiendo, es decir, su presión ha de ser restada, y finalmente nos encontraremos con la presión P0,
la cual igual ha de ser restada. De esta forma obtendremos la siguiente relación. Aquí recordemos que la columna en verde vamos bajando nuestro recorrido, por lo que la presión asociada a esta columna ha de ser sumada. La columna de fluido B pintada de rojo, el recorrido va hacia arriba, es decir, la presión asociada ha de ser restada. La columna en azul, el recorrido hacia abajo, entonces sumamos la presión. La columna en amarillo, vamos hacia arriba, es decir, tenemos que restar presión. Y finalmente tenemos la presión del fluido que se encuentra al final del manómetro, la cual siempre debemos restar. Finalmente deberemos igualar todo a cero. En base a esta expresión, y por supuesto reordenando, podremos obtener la diferencia de presión PA menos P0 y obtendremos el mismo resultado obtenido utilizando el método anterior.